Entre los artistas de vanguardia que surgen en esta convulsa época de entreguerras, podemos distinguir a aquellos que continúan más apegados a las tradiciones y a aquellos que aspiran a destruir las convenciones. Unos con la finalidad de abandonar la racionalidad y conectar con el mundo irracional, onírico, subconsciente del ser humano, y otros para mostrar el sinsentido de la cultura heredada. Los movimientos que surgen en este periodo se denominan ismos, palabra hoy admitida por el diccionario de la Real Academia Española y que hace referencia concretamente a estos movimientos experimentales que surgen a principios del siglo XX. Conozcamos un poco más de los ismos más importantes y veamos qué influencia tendrán en las creaciones literarias posteriores. Los principios del nuevo arte de vanguardia se publicaron en el periódico italiano Le Figaro. El autor del manifiesto publicado era Filippo Tommaso Marinetti, ideólogo y poeta fascista. Un manifiesto es una especie de proclama de principios, propósitos y programas. El manifiesto futurista de Marinetti proclamaba los principios y características que, según él, debía tener el nuevo arte, el futurismo. Estas características son la ruptura con el pasado sereno y la reivindicación de la fuerza, la velocidad, la violencia, la agresividad, la aventura y la rebeldía. No es casual que este movimiento se asociara a las ideologías fascistas, pero el movimiento futurista va mucho más allá. Su idea de ruptura y rebeldía influyó en muchos artistas, pintores, escultores, escritores, incluso algunos con ideologías opuestas al fascismo. Otra de las características del futurismo es su reivindicación del urbano. Los rascacielos, la muchedumbre, la velocidad, la industria, la rapidez o la técnica. Aunque el futurismo no cuajó del todo en España, es muy grande el influjo que tuvo la idea del urbano en algunos escritores de la generación del 27. Por ejemplo, Pedro Salinas tiene un poema dedicado a una bombilla eléctrica titulado 35 bujías. Rafael Alberti tiene un poema dedicado a un tranvía. Pero quizás sea en algunos poemas de Poeta en Nueva York de Federico García Lorca donde encontremos más trazas de futurismo, como la importancia que adquieren ciertos elementos futuristas como la muchedumbre o los rascacielos, aunque su perspectiva es de rechazo y no de reivindicación del urbano. Como es de sobra conocido, el cubismo es un movimiento que nace en las artes plásticas con el malagueño Pablo Picasso, concretamente con su obra Las señoritas de Aviñón. Es un movimiento que tiene grandes exponentes tanto en la pintura como en la escultura. Aunque no todos los académicos admiten que pueda hablarse de un movimiento cubista en la literatura, se sabe que el cubismo influyó mucho en los escritores de principios del siglo XX. Las características de la pintura cubista que se reflejan en la literatura son la tendencia a la abstracción, una huida de lo verosímil, de lo creíble y consentido, poniendo el énfasis más bien en el humor, en la crítica. La deshumanización, es decir, no buscan representar la naturaleza, sino que sus figuras están deconstruidas siguiendo unos patrones geométricos de representación. El máximo exponente del cubismo en la literatura es el francés Guillaume Apollinaire, quien ideó los llamados poemas pictóricos, también denominados caligramas. También son influencia del cubismo los poemas collage, en los que se elimina lo descriptivo y no necesario del poema, como la puntuación, las preposiciones, dejándose solo lo esencial. Quizás el máximo exponente del cubismo en la literatura española sea Vicente Huidobro.
El movimiento dadaísta es el que mejor encaja en el espíritu de desencanto y de angustia de posguerra. Es fundado por el poeta y ensayista judío de origen rumano Tristan Tzara. La palabra dadaísmo es un compuesto formado por el lexema ismo, cuyo significado ya hemos explicado, y el lexema dada, palabra que es totalmente caprichosa, que no significa nada realmente. La palabra dada no es más que la suma de las primeras sílabas leídas al azar al abrir un diccionario. Pero esta nada, con la que se identificó el dadaísmo, es en realidad una declaración de intenciones vinculada a sus objetivos. ¿Y cuáles son sus objetivos? Pues destruirlo todo: el arte, el lenguaje, los principios en los que estos se basan. Está íntimamente relacionado con el nihilismo. ¿Y cuáles son sus procedimientos? Romper con la coherencia del discurso, apelar a la risa, a la ironía, a lo absurdo, crear asociaciones disparatadas. Su objetivo, en el fondo, era ridiculizar a la cultura, burlarse de sus fundamentos. Lo importante del dadaísmo es la novedad de la idea, lo que se quiere transmitir. La obra de arte más influyente del siglo XX, El Urinario de Marcel Duchamp, es una obra dadaísta. Lo importante para él no era crear belleza, sino crear una idea. Llamar fuente a un urinario era toda una provocación al arte preexistente. El mejor ejemplo del dadaísmo en la literatura son los poemas collage, en los que se van añadiendo palabras al azar hasta formar un poema absurdo sin un sentido lógico. En estos, lo que predomina es el sentido de la ironía, de lo absurdo, el poner el mundo patas arriba. El surrealismo nace a partir del dadaísmo y es por ello por lo que están tan vinculados. Pero a diferencia de la voluntad destructiva del primero, el surrealismo sí tiene una intención creadora. Su fundador fue el francés André Breton. Uno de los más importantes objetivos del surrealismo es recrear el mundo interior subconsciente. Por eso, a los artistas surrealistas les suelen gustar las imágenes espeluznantes y las que no tienen significado racional. En las pinturas surrealistas son frecuentes las imágenes oníricas, es decir, de los sueños, o las imágenes de seres deformados o mutilados. En la literatura, el surrealismo se plasmó en la técnica de la escritura automática, un proceso de asociación inconsciente de las imágenes sin seguir una determinada lógica previa. El surrealismo tuvo mucha influencia en las artes españolas. Los más importantes exponentes son Salvador Dalí en la pintura, Luis Buñuel en el cine, y en la literatura tuvo mucha influencia en muchos autores de la generación del 27, que utilizan constantemente imágenes y metáforas surrealistas, como por ejemplo Lorca o Alberti. En relación con la irrupción de las primeras vanguardias en España, no podemos dejar de mencionar a Ramón Gómez de la Serna, que creó un estilo propio, la greguería. La greguería es una especie de sentencia breve, ingeniosa y humorística, muy influida por el dadaísmo y el surrealismo, en la que hay una asociación libre de conceptos e imágenes. Con toda esta información, te invitamos ahora a que continúes la travesía por este espacio que te llevará nada más y nada menos que a la vanguardia.